el tema de bioseguridad hospitalaria. Voy a iniciar con el compartir la pantalla. Si hay algún inconveniente me dicen, por favor. Bien, ¿logran ver la pantalla? Bien, entonces iniciando con la ponencia, ya me hicieron una breve presentación. Quien les habla es la magistra Nuri Natalie Chumpitas Valdivia. Actualmente culminé y ya estoy egresada y tengo bueno, también tengo mi diploma por ser maestro de gestión en salud. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante en el ambiente hospitalario, algo que debemos tener en cuenta todos los profesionales, ya sea desde establecimientos del primer nivel de atención, así como de otro nivel de mayor complejidad, porque esto forma parte de nuestras funciones como enfermeros o en este caso para todos los profesionales que puedan estar ahora conectados a esta clase. Vamos a hablar un poco acerca de la introducción, algo muy importante, algo como para que ustedes tengan una idea acerca de la bioseguridad. El 25 de mayo del 2005, varias asambleas, específicamente 58 asambleas a nivel mundial, aprobaron la resolución que tiene por nombre, el que menciona ahí, que está en inglés, ante la situación de emergencia creada por los riesgos de pandemia de gripe aviar y entre otras enfermedades con potencial epidémico. Ya desde aquí se está hablando ya de epidemias. Imagínense hace muchos años atrás, pero ante esto, las diversas asambleas unidas a la Organización Panamericana de la Salud apoyan la adopción de esta resolución en la región de las Américas. También son incluidas los diversos países de las Américas adoptan estas medidas de bioseguridad. La Organización Panamericana de la Salud considera que la bioseguridad forma parte de los elementos esenciales del sistema de gestión de la calidad. Muy importante. Cuando hablamos de calidad, pues hablamos de todas las medidas que se toman en cuenta para lograr el quehacer profesional en beneficio de la población y sobre todo cubriendo las necesidades con calidez, con eficacia, buscando que todos los servicios se lleven a cabo en las atenciones en beneficio de la población y también del profesional. Entonces, si hablamos de gestión, hablamos también de procesos. Y si nos enfocamos a procesos de la calidad, o en este caso a gestión de la calidad, tenemos que tener en cuenta que estas medidas de bioseguridad forman parte cada función realizada en los diversos servicios, desde el área de inmunizaciones hasta el área de laboratorio, pero cada uno de ellos debe contar con sus manuales de bioseguridad, porque en torno al servicio esto va a ser modificable o se va a ver desde otro punto de vista. Por lo tanto, cada profesional que se desenvuelva en uno de estos servicios, cualquiera que fuera de un establecimiento o una IPRES, tiene que conocer los manuales y la directiva actualizada para poder desenvolverse con eficiencia y sobre todo teniendo en cuenta los procesos de gestión en torno a la bioseguridad. Así también, la bioseguridad tiene como finalidad disminuir, minimizar o eliminar los factores de riesgo biológicos que pueden llegar a afectar la salud o la vida de las personas, siendo importante que los profesionales de la salud dentro de sus funciones apliquen las normas y protocolos, lo que les decía, de bioseguridad para la protección de la salud y seguridad tanto del personal frente a los diferentes riesgos. También más adelante les voy a manifestar cuáles son esos riesgos de acuerdo a diferentes servicios o establecimientos de salud.
El personal de enfermería, si nos enfocamos a las funciones, en este caso en torno a la bioseguridad, es el responsable de prevenir, proteger la salud de los usuarios y de sí mismos, puesto que laboran de manera permanente en los diversos servicios de nivel hospitalario, generando posibles riesgos de infecciones y accidentes laborales. Por consiguiente, bajo su responsabilidad recaen las medidas de bioseguridad. Entre las enfermedades que pueden ser causadas por diversos agentes de riesgo son, vamos a hacer un recordaris, algo que ustedes ya conocen, antes de pasar a la definición de bioseguridad y a los aspectos generales de este tema. Entre esas enfermedades están los de carácter o agentes biológicos, agentes químicos, agentes físicos y mecánicos. Entre los biológicos tenemos los transmitidos por ingestión, inhalación, inoculación, contacto directo a través de piel y mucosas, que pueden ser bacterias, por ejemplo, alguna de ellas como la Treponema pallidum, entre otras. Solamente pongo algunos ejemplos. El virus como proveniente del virus VIH, hepatitis B, por parásitos, ya sea por bacilos, que es por ejemplo, el bacilo de Koch, que produce la tuberculosis, que es muy contagioso, entre hongos y protozoos también están incluidos dentro de estos agentes biológicos. En cuanto a los agentes químicos, están los corrosivos, que destruyen o alteran los tejidos. Los tóxicos, cuyos efectos se manifiestan según la vía de exposición, ya sea por inhalación, ingestión o contacto directo en piel y mucosas. También existen aquellos agentes químicos de origen cancerígeno, que puede ser cualquier sustancia o químico, físico o biológico que es capaz de originar el cáncer en el organismo o en el ser humano. También están los inflamables, cualquier sustancia que se enciende con facilidad y es capaz de despertar inmediatamente llamas. También están incluidos los agentes físicos y mecánicos. Aquí está incluido pues que están aquellos los que son de temperaturas extremas, contacto electrónico, conexiones defectuosas, radiación ultravioleta, vidrios resquebrajados, recipientes dañados o tubos, puede ser con fluidos que estén rotos. ¿Cuáles son esas áreas de riesgo? De acuerdo a la infraestructura se dividen en alto riesgo y bajo riesgo, siendo considerados los de alto riesgo aquellos que, bueno, son de área de toma de muestra, área de laboratorio, donde se procesan y analizan las muestras y o hemoderivados. De bajo riesgo está, por ejemplo, el área de espera de familiares. En nuestros diversos servicios contamos con áreas de espera, donde mientras son llamados para los diversos servicios, estos se consideran de bajo riesgo, pero igual, como conocemos ahora, todos debemos usar ahora pues la mascarilla para evitar, por la coyuntura de salud, el contagio directo del COVID-19. Área administrativa también se puede considerar de bajo riesgo. ¿Cuáles son las estrategias generales de prevención de las infecciones transmitidas por la sangre y o fluidos corporales? Se consideran las siguientes, siendo código de buenas prácticas, en el que se pueden manifestar, por ejemplo, o se identifican el uso de precauciones universales, que ya más adelante les voy a decir con detalle. Están las barreras naturales, como piel, mucosas, también mediante el lavado de manos. También están las barreras químicas, como el clorito, glutadehído, la clorexidina, que es muy usada en los hospitales. Las barreras físicas, guantes, mascarilla, lentes, protectores, mandilón, gorros, entre otros. Entre las barreras biológicas, pues están las vacunas, las inmunoglobulinas, que también se considera algún tipo de barrera. Aquí les dejo el link para que ustedes puedan acceder un poco más a esta información de manera más general. Ahora hablemos ya de la definición de bioseguridad. Según la Organización Mundial de la Salud, la bioseguridad es un conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal
frente a riesgos biológicos, químicos y físicos a los que está expuesto en el desempeño de sus funciones. También a los pacientes y al medio ambiente. Quiere decir que el profesional de enfermería tiene que conocer cuáles son esos riesgos biológicos, químicos y físicos para tener en cuanto a ello medidas de bioseguridad, de cuidados, no solo para sí mismos, sino también para evitar el posible contagio de estos microorganismos hacia otros pacientes cuando vayan, porque en un servicio pueden atender a muchos pacientes. En hospitales, en áreas de hospitalización, a veces una enfermera puede atender de 15 a 20 pacientes, entonces tiene que tener en cuenta cuál va a ser las medidas de acuerdo a sus manuales definidos en su servicio, cuáles van a ser esas medidas de bioseguridad para evitar cualquier conducta de riesgo para sí mismo y para los demás pacientes. Aquí vemos, como decíamos, va a ser básicamente hacia sí mismos, o sea, esas medidas de bioseguridad hacia sí mismos, hacia los pacientes y hacia el medio ambiente. Y les dejo el link para que ustedes puedan visualizar esta información. La bioseguridad se realiza en conjunto. Claro, no hablamos de una bioseguridad de manera individualista, solamente lo hace el médico, solamente la enfermera, solamente la obstetra o el ginecólogo. La bioseguridad tiene que ser realizado por todos los profesionales de la salud, desde el personal que realiza las funciones asistenciales, así como también los directivos deben hacer cumplir estas medidas de bioseguridad. Por eso que tiene que haber una supervisión desde el nivel, desde la supervisión, desde el coordinador del servicio, ya sea, generalmente en algunas instituciones hay una persona responsable que se encarga de calidad y también hay otro responsable que dentro de esas funciones ve cómo se están realizando las medidas de bioseguridad en todos los servicios del establecimiento. Como por ejemplo, en el primer nivel de atención, ya tenemos, donde yo laboro, tenemos una persona responsable de eso, del control, de hacer el seguimiento de las manifestaciones, cómo se realiza pues este manejo de los residuos sólidos, si hay algún inconveniente o accidente laboral. Entonces tiene que siempre haber un responsable, un profesional de preferencia, para que éste pueda hacer el seguimiento a todos los casos probables o posibles de riesgo ante el desenvolvimiento de cada profesional en los diversos servicios. Pero si hablamos que el personal tiene que cumplir con esas medidas y que los directivos deben hacerlo cumplir, también hay que tener en cuenta que la administración debe dar las facilidades para que estas normas sean cumplidas, para que estas normas que se tienen en cuenta en cada institución de salud se cumplan. Pero ¿cómo se hace eso? Tiene que tener cada establecimiento de salud la infraestructura, el servicio adecuado. Si tenemos un área hospitalaria, pues tenemos que tener una una infraestructura adecuada de laboratorio para evitar que exista el riesgo de contaminación cruzada. Entonces, no solamente aquí se enfoca al nivel personal, sino también se tiene que dar esas facilidades a nivel de infraestructura. Como vemos aquí, los profesionales, los directivos, y también tiene que darse las facilidades para que estas normas sean cumplidas a través de la infraestructura, equipamiento, materiales. Continuando, vamos a ver lo que son principios de bioseguridad, algo muy importante que debemos tener en cuenta, que ya ustedes deben conocerlo. Ahora vamos a hablar un poco de ello. Lo que se considera básicamente son el uso de barreras, que comprende el concepto de evitar la exposición directa a sangre y otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes, mediante la utilización de materiales adecuados que se interpongan al contacto de los mismos. Bueno, aquí en el uso de barreras, pues pueden estar incluido el uso de guantes, el uso de materiales como esos para evitar pues el contacto directo con esos fluidos. Tengamos en cuenta que durante la pandemia, pues esto se ha tomado más en cuenta. Los diversos profesionales han podido evidenciar la importancia de seguir las medidas de seguridad, de bioseguridad
bioseguridad, siempre dentro de nuestros establecimientos de salud se habla mucho de la seguridad del paciente, de la seguridad en torno al quehacer o funciones que se realizan. Entonces, durante la coyuntura de salud, desde el inicio de la pandemia hasta ahora, porque esto continúa, se han tenido muy en cuenta las medidas de bioseguridad, el uso de mascarilla, N95, no mascarilla quirúrgica simple, eh, guantes, una bata, gorra, también botas. Entonces, todo ello forma parte del uso de barreras porque dependiendo del servicio en donde se desenvuelva, va a tener que utilizar otro tipo de materiales de repente con mayor protección. Entonces, por eso es importante que cada uno de nosotros conozcamos cuáles son nuestros manuales en cada servicio. Si hablamos ya propiamente de la universalidad, sin importar la serología del paciente, se tiene que realizar los cuidados al paciente y portar pues debidamente las precauciones universales. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros estemos al contacto del paciente, no debemos tomar en cuenta si él, sin saber si tiene algún tipo de infección. Podemos hablar de un paciente con código blanco y de repente al ingresar a nuestro servicio no conocemos su estado serológico. Por lo tanto, o puede tener la hepatitis C, hepatitis B, que es un virus muy contagioso, inclusive se considera que su porcentaje de contagiosidad superior al de VIH. Entonces, por ese motivo nosotros como profesionales tenemos que tener ese concepto de universalidad con todos los pacientes, tenemos que tener las medidas de bioseguridad, las mismas medidas como si fuese un paciente con algún riesgo biológico o con alguna infección que tal vez no conocemos. Tenemos que tener mucha precaución en ello para evitar el contagio. Por eso que al realizar pues funciones, extracciones de sangre, si fuese al laboratorio, si fuese para hacer un procedimiento endovenoso, es recomendable usar guantes para evitar cualquier riesgo, pero de igual manera tengamos en cuenta que debemos hacerlo con sumo cuidado porque todos los procedimientos tienen que ser de forma minuciosa si estamos en contacto de fluidos o de sangre. Las medidas de eliminación, que consiste en proteger a los individuos y medio ambiente de elementos de riesgo patológicos. En los diversos establecimientos de salud, ustedes siempre observan tachos o espacios donde se realiza la eliminación de los residuos, que si tenemos una bolsa roja es para residuos que son contaminantes, biológicos, si tenemos una bolsa negra, pues es para insumos que ha sido de desecho de forma que no tiene algún tipo de riesgo biológico, entonces son para residuos comunes. Entonces hay una diferencia con ello, hay que tener en cuenta eso. Por ejemplo, también, no sé si han observado, existen también tachos, entonces se recolectan los frascos, si estamos en el área de vacunas, se eliminan en la bolsa amarilla, que son para eliminación exclusivamente de frascos de ampollas que son utilizadas. Entonces, cada uno de esos frascos, medicamentos que hayan sido utilizados, tienen que ser eliminados de acuerdo a dónde debe, por ejemplo, un frasco utilizado de vacuna o de una ampolla aplicado de manera endovenosa o, bueno, intramuscular, cualquiera de ellos, tiene que ser eliminado en esa bolsa amarilla, no puede ser eliminado en la caja de punzocortantes, porque no es la forma de hacer la eliminación correcta. Tenemos que tener en cuenta que el profesional de enfermería tiene que conocer cómo es la segregación de todos los elementos que son considerados de eliminación. Entonces, tenemos que conocer cómo es la segregación de nuestro servicio o cómo es la segregación de nuestra institución de salud. Aunque, claro, cuando hablamos de nivel hospitalario, frecuentemente pues hay otro personal que se encarga de ello, pero debemos conocerlo. Si trabajamos en un primer nivel de atención, ahí sí debemos involucrarnos un poco más, porque generalmente en nuestro servicio, pues la enfermera es como si fuera la jefa del servicio de enfermería y tiene que conocer justamente la segregación de estos materiales. Entonces, debemos conocer eso. Inclusive debemos tener
un manual de cómo realizar la, la segregación adecuada, porque siempre cuando estamos a cargo de un grupo de enfermeros, pueden ingresar profesionales nuevos, enfermeros serú o profesionales que están ingresando, internos. Entonces, ellos tienen que manejar cómo va a ser la segregación adecuada. No podemos desechar una botella de plástico en una bolsa roja, entonces estaríamos irrumpiendo con la segregación que debe ser la correcta. Como vemos aquí, está eliminando el profesional, en este caso aparentemente es un técnico, dentro de la caja de punzocortantes, material contaminado directamente a esa caja de donde ya viene preparada simplemente para armar y lo colocas ahí. Inclusive ya cuando es residuos contaminados o biológicos se elimina una bolsa roja, la amarilla ya le expliqué para qué se utiliza. Bien. Elementos básicos de la bioseguridad. Las prácticas de trabajo es uno de ellos. Estos elementos son muy importantes, presten mucha atención por favor, porque es importante que ustedes lo conozcan para que ustedes puedan realizar unas adecuadas medidas de bioseguridad. Entonces, cuando hablamos de prácticas de trabajo, un trabajo debe ser realizado bajo normas. El profesional, si hablamos de normas, hablamos de una base científica. Todo tiene que ser bajo normas, que son elementos, algo que está normado, algo que está establecido como de forma estandarizada. Generalmente, ahora vamos a ver un ejemplo al finalizar, hay algunas instituciones que bajo una resolución pueden modificar sin perder el fondo, o sea, sin perder el fondo de las medidas, pero pueden hacer algunas modificaciones de acuerdo a su nivel de atención o a su hospital. Pero generalmente esa norma es estandarizada en los hospitales, no varía en cuanto al fondo. De repente en algunos términos puede variar, que son en elementos básicos. Las personas que por motivos de su actividad laboral, en este caso los profesionales de la salud, están en contacto directo o indirecto con materiales infectados o agentes infecciosos. Con material infectado o agente infeccioso que debe estar consciente de los riesgos que su trabajo implica y debe recibir la información adecuada. Es decir, como le mencionaba, todo profesional de la salud debe tener manuales en su servicio o tener capacitaciones frecuentes sobre medidas de bioseguridad. ¿Qué hacer ante un accidente laboral con algún material contaminado? Entonces, todo ello debe ser informado correctamente a los profesionales. ¿Para qué? Para el manejo de esos materiales biológicos y que resulte seguro para sí mismo y también para los pacientes y para el medio ambiente. También tenemos entre los elementos el equipo de seguridad. Estos equipos incluyen las barreras primarias y son dispositivos que garantizan la seguridad al realizar un procedimiento. Estos son denominados equipos de protección personal. Entre ellos están pues, los guantes, las botas, mascarillas, gorros, batas, las gafas, los mandiles. En algunos hospitales los mandiles son lavados, bueno, son utilizados, pero tienen una lavandería y simplemente pues son esterilizados. Pero en otros utilizan, generalmente ahora se utiliza ya los que son las batas que son desechables de un solo uso. Diseño y construcción de la instalación. Aquí les hago mención esto porque este elemento es muy importante en algunos servicios. Por ejemplo, cuando el riesgo de infección por exposición a un aerosol infeccioso está presente, quizás sea necesario implementar un mayor nivel de contención y barreras secundarias para evitar que los agentes infecciosos escapen hacia el medio ambiente. Dichas características de diseño incluyen sistemas de ventilación especializados. Por ejemplo, en el área de laboratorio puede ser necesario, eh, por eso le decía que también aquí tiene que detallar el director del hospital para favorecer que el equipamiento, la infraestructura sea adecuada dependiendo de cada servicio. Por ejemplo, la ventilación especializada para asegurar el flujo de aire direccional. Sistemas de tratamiento de aire para descontaminar o eliminar agentes del aire. Ahora, algo muy importante cuando hemos evidenciado muchos casos ahora del COVID en las áreas de UCI, pues son necesarios justamente este tipo de dispositivos que permitan la ventilación adecuada para descontaminar o eliminar agentes del aire y así haya un escape de este tipo hay una ventilación de acuerdo a la necesidad.
Zonas de acceso controladas, por supuesto. Un personal no autorizado no puede ingresar al laboratorio, no puede ingresar a zonas donde hay pacientes con COVID o en áreas donde sea necesario pues tener esos controles de acuerdo al servicio. Entonces, todo eso son los elementos que ustedes deben conocer. Ese es un resumen, eso es mucho más extenso, pero que tienen que conocerlo a grosso modo para saber definir cómo va a ser su desenvolvimiento en torno a la bioseguridad. Si hablamos ya propiamente del término bioseguridad sumado a un nivel hospitalario, esto se da a través de medidas científicas. Todo tiene una base científica. Nada, ningún quehacer profesional, especialmente si hablamos de enfermería, no puede realizarse sin una base científica. A través de medidas científicas organizativas que define las condiciones de contención bajo las cuales los agentes infecciosos deben ser manipulados con el objetivo de confinar el riesgo biológico y reducir la exposición potencial tanto al personal de laboratorio y o áreas hospitalarias críticas, hablamos de UCI, emergencia, personal de áreas no críticas, pacientes y público en general, medio ambiente de potenciales agentes infecciosos. No solamente tenemos que pensar que bioseguridad es para cuidarnos nuestro autocuidado como profesionales, también tenemos que buscar el beneficio de nuestros pacientes, del público en general y del medio ambiente también. Entonces, aquí tengo un cuadro, las fuentes las dejo ahí especifica este cuadrito de manera más precisa, pero lo que en resumen ustedes tienen que conocer es que la bioseguridad hospitalaria es el conjunto de medidas técnicas científicas organizativas que previenen a personas, instituciones, medio ambiente de la exposición a potenciales agentes infecciosos. ¿Y cuáles serían esas medidas de bioseguridad? El lavado de manos. El lavado de manos, como bien conocemos, es muy importante para prevenir las diversas infecciones. Desde siempre se considera lo importante de este lavado de manos. Pero hay que tener en cuenta que con la coyuntura de salud debido a la pandemia por COVID-19, esto ha tomado más relevancia, no solamente a nivel hospitalario, sino ya en nuestra comunidad y en la población. Se ha intensificado mucho las capacitaciones sobre este tema y debemos como profesionales siempre motivar a que se realice porque es la única manera de prevenir las infecciones, la transmisión de las infecciones hacia la población. Es el método más eficiente para disminuir el traspaso de material infectante de un individuo a otro y cuyo propósito es la reducción continua de la flora residente y separación de la flora transitoria de la piel. Se considera que la disminución o muerte de esta es suficiente para prevenir las infecciones hospitalarias cruzadas. Qué importante. Entonces, si no se realiza el lavado de manos durante el quehacer profesional en la atención de pacientes, no solamente nos podemos poner en riesgo nosotros como profesionales y contagiarnos, sino también transmitir justamente esos microorganismos de un paciente a otro y generar un riesgo mayor para nuestro servicio de contagio. Las indicaciones de lavado de manos se debe realizar al ingresar al área de trabajo y al retirarse del mismo, teniendo en cuenta las siguientes indicaciones: al terminar el turno en el lugar de trabajo, al tocar zonas anatómicas del cuerpo del paciente, antes y después de ingerir líquidos y alimentos, después de usar sanitarios, al finalizar la jornada laboral o el turno durante nuestra atención en el servicio, después de estornudar, toser, tocarse la cara o arreglarse el cabello. Hay que tener muy en cuenta estas indicaciones para hacer el lavado de manos. ¿Cuáles son los 5 momentos de lavado de manos? Antes del contacto con el paciente. Hay que lavarse sus manos antes de tocar al paciente mientras se acerca a él o a ella. Cuando se le da la mano, cuando se le acomoda, cuando se realiza el examen físico, cuando se tiene que tener contacto directo con el paciente, se debe realizar ello. Antes de realizar una tarea aséptica, lave sus manos inmediatamente antes de realizar una tarea. Por ejemplo, si hablamos de odontología, pues si va a ser algún tipo de curación,
si va a ser en el caso de enfermería, la aspiración de secreciones, extracción de sangre, si vamos a realizar colocar un catéter, colocar una vía endovenosa. Cada uno de estos procedimientos debe realizarse antes de ello el lavado de manos. Cura de una herida, preparar medicación, administrar medicación o alimentos a un paciente. También se tiene que realizar después de la exposición con fluidos corporales o riesgos de contacto con los fluidos. Como bien conocemos, los fluidos corporales, pues hasta la saliva, también se considera las secreciones vaginales, bueno, todas las secreciones, la sangre, si tenemos secreciones también, mucosidades, si hablamos de un paciente que le vamos a hacer una aspiración de inspección, todos los fluidos forman parte de un riesgo para el profesional. Por ese motivo, tiene que estar protegido debidamente para evitar contagiarse. Entonces, para ello, pues también hay que lavarnos las manos inmediatamente después del riesgo de exposición con fluidos corporales e inmediatamente después de retirarse los guantes. Ejemplo, si vamos a manipular sangre, si vamos a vaciar la bolsa de orina, si manipular heces o orina de nuestros pacientes. Cualquiera de ellos debe ser un motivo para tener las medidas de cuidado después de realizar el procedimiento. También, después del contacto con el paciente, lave sus manos cuando sale de la habitación, después de tocar un paciente y o su medio ambiente cercano. Claro. Entonces, si estamos en un servicio que consideramos de riesgo, estamos a veces un paciente, nunca se debe, no debemos, por ejemplo, una enfermera, si está en el servicio de COVID, pues esta enfermera no puede transitar por otros servicios de manera continua o no debería trasladarse, porque estamos hablando de que ella está en un servicio donde está en mayor riesgo de contraer algún tipo de infección. No solamente hablamos del COVID, son personas vulnerables que pueden tener otro tipo de infecciones sumados a su diagnóstico. Entonces no puede deambular por otros servicios de manera tranquila sin pues sacarse todos los implementos. Entonces, y tampoco cuando ya se retira, pues no retirarse con el uniforme, que también es un transmisor. Entonces hay que tener mucho cuidado que después del contacto del paciente hay que lavarnos las manos para evitar esa contaminación cruzada con otras áreas del hospital. Después del contacto con el medio ambiente cercano al paciente, lave sus manos cuando sale de la habitación, después de tocar el medio ambiente cercano al paciente, claro. Después de tocar al paciente, vamos a hacer nuestros apuntes, desarrollo de nuestro soapié, entre otros. Entonces, ahí ya no podemos hacerlo con las manos pues contaminadas. Tiene que ser antes de ello el lavado de manos. También, por ejemplo, corrigió el sistema de infusión, cambió el frasco de suero, también si estamos utilizando equipos que son propios del paciente, entonces también hay que hacer un lavado de manos. Aquí vemos una imagen, ese es el resumen de lo que hemos hablado, pero está en una imagen para que ustedes sepan cómo deben realizarlo de acuerdo a la necesidad de sus servicios. ¿Y cuál sería el uso de barreras protectoras o equipo de protección personal? Tal y como su nombre indica, las llamadas barreras primarias son la primera línea de defensa cuando se manipulan materiales biológicos que puedan contener agentes patógenos. Entonces, si hablamos de agentes patógenos estamos hablando pues de agentes, ya sea que sea de agentes de origen bacteriano, viral, entonces hablamos de hongos, protozoos, cualquiera de ellos ya estamos considerando como patógenos. Por lo tanto, es necesario el uso de barreras. Y si hablamos de un profesional de la salud, hay medidas especiales, barreras protectoras específicas para evitar este tipo de contagios. En cuanto a la protección personal, se define el equipo de protección individual como cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad y su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a ese fin. Como podemos ver acá algunas en esta imagen, pues está el mandil, algunos inclusive tienen también la vestimenta adecuada, un pantalón también que es descartable, dependiendo del servicio.
también un menuco, puede ser también unos zapatos cómodos, apropiados, que solamente ingresan al servicio, las botas, los guantes, las mascarillas N95, entonces todo ello forma parte, los lentes también, acá, bueno, me parece que aquí también lentes protectores, entonces todo ello forma parte de la protección de nuestros profesionales de la salud. Todos tienen que mantener, de acuerdo al servicio, tienen que considerar estas medidas, esta protección personal. Si hablamos del uso del mandil, es la utilización de mandiles o batas, que es una exigencia multifactorial en la atención a pacientes. Se dice que es multifactorial porque nos va a ayudar para ante diversos factores o agentes en la atención a pacientes por parte de los integrantes del equipo de salud. Todos los profesionales tienen que usar este tipo de implementos, EPPs, conocidos como los famosos EPPs. Entonces, estas batas adecuadas protegen a los trabajadores para proteger la piel y evitar ensuciar la ropa durante sus actividades o quehacer profesional, que puedan generar salpicaduras o líquidos pulverizantes que son de contacto, como son fluidos o en este caso de sangre, fluidos corporales o los derrames de las salpicaduras de medicamentos peligrosos, materiales de desecho y además evitan que los microorganismos de los brazos y dorsos lleguen al paciente. Claro. Entonces, la bata justamente, o en este caso, la bata es descartable. Como le decía hace un momento, el mandil en algunos hospitales lo utilizan lavandería, son justamente esterilizadas para hacer un reuso cuando son de tela. Entonces, cualquiera de ellos que sean utilizados, lo importante es que la medida se utiliza con la finalidad no solamente de protegerte, sino también de que, como bien dice ahí, brazos y dorsos no lleguen al paciente después de coger a otro, tener contacto con otro paciente. Tener en cuenta estos aspectos. No se debe obviar, no debemos obviar utilizar el mandil o utilizar la bata para desde el inicio de nuestras actividades dentro de nuestro servicio, todo profesional, aunque sea un servicio que digamos, pues estamos en el servicio de esterilización, aparentemente ahí no hay contacto con pacientes, de igual manera, todos tienen que utilizar estos implementos, estos EPP, porque recordemos que estamos en un área hospitalaria y el ambiente ya de por sí pues cuenta con esos microorganismos, pero para ello pues también tiene que tener una buena ventilación, higiene, que lo realice el personal de limpieza, pero por prevención siempre debemos utilizar este implemento. ¿Cuáles son las recomendaciones en torno al uso del mandil o de la bata? Usar bata, chaqueta o uniforme dentro del área de trabajo, si fuese el caso. Esta ropa protectora debe ser quitada inmediatamente antes de abandonar el área de trabajo. Antes de abandonar el área de trabajo, deberán ser transportadas de manera segura al lugar adecuado para su descontaminación y lavado. Si estamos hablando de un mandilón, pues como le decía, ¿no? Tiene que ser lavada y descontaminada. No se debe usar en las áreas limpias de la institución. Claro, si vamos a pasar un área, suponiendo vamos a ir al área para el almuerzo, a la cafetería, pues lógicamente esos implementos se tienen que eliminar o tienen que pasar a ser al cambio dependiendo de su servicio o guardado para su reuso durante el turno tarde, dependiendo cómo ustedes lo manejan de acuerdo a sus manuales, pero no puede ser utilizado en áreas limpias. También tener en cuenta es la protección ocular, que es el uso de protectores, que ustedes ya manejan, conocen, pero sí es importante tener en cuenta que esta protección ocular tiene como objetivo proteger membranas mucosas de los ojos durante los procedimientos y cuidados de pacientes con actividades que puedan generar aerosoles y salpicaduras de sangre. Estos deben ser utilizados no solamente en laboratorio, que pueden tener mayor riesgo, sino todos debemos utilizarlo porque hablamos del nivel hospitalario. Recomendaciones. Debe permitir una correcta visión, debe tener protección lateral y frontal, ventilación indirecta, visor de policarbonato, sistema antirrayaduras y antiempañantes. Debe permitir el uso simultáneo de anteojos correctos. Claro, muchos de los profesionales utilizan lentes y eso debe permitir que el otro encaje sin ninguna dificultad. Debe ser de uso
personal, no puede ser compartido, y serán utilizados todo el tiempo que dure el procedimiento de las muestras o durante su quehacer durante el turno y el fraccionamiento de las unidades de sangre. Cualquier excepción a esta regla debe estar incluida en el programa de bioseguridad del servicio. Claro. Si ustedes tienen, como les digo, en su manual debe especificar si no lo deben utilizar en qué momentos. Es obligatorio el uso de ello también, de estos lentes protectores. Cuando hablamos de la protección de la boca, hablamos básicamente también de la protección de nuestras mucosas. En la mayoría de las actividades en las que se requiere de protección respiratoria, deben ser utilizadas las mascarillas. Generalmente se utiliza la N95, cuya protección es mucho mayor, y se usan como una barrera para proteger al usuario contra riesgos como salpicaduras de microgotas de sangre o fluidos corporales. Estamos en un área con pacientes, de repente estamos participando del programa de tuberculosis. Estos pacientes, ellos utilizan ya la mascarilla quirúrgica, la simple, ¿no? Es utilizada frecuentemente porque son pacientes con TB. Pero a pesar de ello, estamos hablando antes de la pandemia, ¿no? Ahora ya se utiliza pues, por ellos la N95, pero estos pacientitos tienen que usar, pero nosotros también, muy aparte por la coyuntura de salud por el COVID, por la propagación de esta bacteria que es muy contagiosa también. Entonces, hay que tener en cuenta que la mascarilla forma parte de las medidas de bioseguridad más importantes, si no es una de las más importantes. También se puede colocar a las personas enfermas para evitar, como le decía, por ejemplo, en el caso de pacientes con tuberculosis. Debe ser de material impermeable frente a aerosoles o salpicaduras. Debe ser amplio, cubriendo nariz y toda la mucosa bucal. Tener en cuenta que hay profesionales que tienen el rostro un poco más pequeño y de acuerdo a eso también pues tiene que ser de repente modificable o de acuerdo al rostro, porque no deben haber espacios. La mascarilla de 95 debe quedar hermética y totalmente cerrada. Como tiene tiene la parte superior una forma para asegurarlo, eso también nos ayuda a moldarlo mejor. Puede ser utilizado por el trabajador durante el tiempo en que se mantenga limpio y no deformado. Exacto. Y esto dependerá del tiempo de uso y cuidado que reciba. Generalmente las mascarillas no se deben colocar en bolsas de plástico. Si tenemos que reusarlas, deben ser colocados en un sobre manila o un sobre que sea de papel. Generalmente deben ser ese cuidado para que se mantenga. O en un lugar ventilado en donde pueda mantenerse limpio y fresco sin que no haya calor o fuentes de calor. Si tenemos que reusarlos. Protección de las manos. Bueno, cuando hablamos de la protección de manos, ya se nos viene a la mente el uso de guantes. Lo que siempre los profesionales lo hacemos, pero ahora con mayor preocupación lo tenemos en cuenta, porque nuestras manos, si bien nosotros realizamos el lavado de manos, pero hay procedimientos que ahora necesitan una mayor, ser más minuciosos para evitar justamente debido a la coyuntura que tenemos actualmente. Entonces, el uso de estos debe estar encaminado a evitar o disminuir tanto el riesgo de contaminación del paciente como de microorganismos de la piel, como la transmisión de gérmenes del paciente a las manos del profesional. Las manos deben ser lavadas según técnica y secadas antes de su colocación. Estamos hablando de un lavado clínico, es muy diferente a un lavado quirúrgico. Entonces, eso tienen que tenerlo en cuenta. Cuando realicemos un procedimiento, el lavado va a ser más minucioso dependiendo de lo que realicemos. ¿Ya? Si hay una enfermera que está en el servicio de inmunizaciones, va a ser pues su lavado clínico el más simple. El cambio el quirúrgico, pues lógicamente es para una sola con ese nombre, ¿no? Donde hacen intervenciones quirúrgicas. Entonces, cada servicio requiere de un lavado de manos dependiendo de la función que realice. De acuerdo al uso de guantes, pueden ser estériles o no, y se debe seleccionar uno u otro según necesidad. Existen tipos de guantes, los de plástico, que protege frente a sustancias corrosivas suaves y sustancias irritantes. Los de látex proporcionan una protección ligera frente a sustancias irritantes, adecuados para la manipulación de sangre, fluidos,
Algunas personas pueden tener una reacción alérgica al látex, sí, existen personas, pero bueno, esos son excepciones que pueden acabar en un problema de repente de dermatitis o inflamación en la piel. También existen los guantes de caucho natural que protege frente a sustancias corrosivas suaves y descargas eléctricas. El neopreno para trabajar con disolventes, aceites o sustancias ligeramente corrosivas. Generalmente lo que utilizamos los profesionales son los de látex, que son los que se amoldan mejor a nuestras manos para realizar diversos procedimientos. A tener en cuenta, algo que también quería mencionarles es que antes de poner los guantes, también debemos lavarnos las manos. Y este uso de guantes no debe reemplazar el lavado de manos. Es decir, bueno, me pongo los guantes y ya con eso estoy segura de no contagiarme o, bueno, no transmitir ningún microorganismo con mis manos y agarro al otro paciente con esos guantes. Entonces, estamos haciendo un cruce porque el guante también es un transmisor porque queda en su superficie. Entonces, de preferencia, estos guantes de látex o estos guantes utilizados simples o quirúrgicos tienen que ser utilizados para procedimientos exclusivos. Si vamos a poner una vía endovenosa, si vamos a colocar un catéter, si vamos a realizar extracción de sangre, dependiendo del procedimiento, son para procedimientos específicos, pero no debemos utilizarlo de manera frecuente, simplemente estando en el escritorio con guantes si no tienen ningún procedimiento con pacientes de forma directa. También es importante la protección de cabeza a través del uso de gorro. Este PP, que también ahora se manifiesta mucho en el uso de los profesionales, inclusive ahora han salido hasta diferentes modelos con colores y formas, pero el que comúnmente es proporcionado en los diferentes servicios es el de color celeste, el que es desechable. Sí, es importante también que fuera de nuestro servicio, si podemos acceder a un gorro así sea de tela, bueno, por alguna manera de protección, porque quieren utilizarlo, estaría bien, pero dentro del servicio, dentro de la zona hospitalaria, sí es necesario utilizar este gorro descartable, porque estos evitan que los microorganismos del cabello lleguen al paciente. El cabello facilita la retención o una posterior dispersión de microorganismos que flotan en el aire de los hospitales, por lo que se considera como fuente de infección y vehículo de transmisión de microorganismos. Recordemos muy bien eso. Es una fuente de infección y vehículo de transmisión de microorganismos. Por eso es importante el utilizar correctamente el gorro, cubriendo nuestras orejas, tratando de evitar que nuestro cabello debe estar propiamente amarrado. No debemos tener el cabello fuera de la gorra porque sería como de igual manera no proteger esa zona. Les dejo el link. Ahí está, en ese link está más detallado cada uno de los CPPs en forma más general. Pero es un pequeño resumen que le he puesto aquí en la ponencia. Hablemos un poco de lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Bien, la Organización Mundial de la Salud nos dice que es necesario garantizar la seguridad de los trabajadores de la salud para preservar la de los pacientes. La Organización Mundial de la Salud hace un llamamiento a los gobiernos. Este es un documento reciente y a los dirigentes del ámbito, este es del 2020, y a los dirigentes del ámbito de la atención de salud para que aborden las persistentes amenazas a la salud y la seguridad de los trabajadores sanitarios y los pacientes. La pandemia de COVID-19 nos ha recordado lo que les decía en un inicio, el chip que teníamos, eso que conocíamos sobre bioseguridad desde nuestro pregrado, desde los conocimientos previos que tenemos, lo que he hecho es recordar la importancia de esta bioseguridad, del cuidado personal, del autocuidado, a nivel hospitalario y así como del cuidado de los pacientes. Nos ha recordado a todo el papel fundamental que desempeñan los trabajadores de la salud para aliviar el sufrimiento y salvar las vidas. Pero también hace mención que en ningún país, hospital o centro de salud puede mantener a salvo a sus pacientes a menos que preserve la seguridad de sus trabajadores de la salud. Claro, si no contamos dentro de nuestras áreas hospitalarias
la parte administrativa, nuestros directores de hospitales, jefes de servicio, no cuentan, no nos proporcionan las capacitaciones, no tenemos la infraestructura adecuada en nuestros servicios. Entonces, es poco probable que se mantenga esa salud de los profesionales y por lo tanto disminuye la cantidad de profesionales, pero la demanda es notable. Ante las diferentes olas ha sido notable la cantidad de pacientes que han llegado por la pandemia y la oferta de profesionales ha disminuido porque muchos de ellos se han contagiado. Y esto debido a que no ha habido los CPP adecuados en algún momento, no contábamos con esos medios de ventilación para cada servicio, había o era deficiente, sobrecarga en las instituciones de salud, la falta de hospitales, la infraestructura, el no contar con camas. Entonces, todo ello forma parte de favorecer el riesgo a los profesionales. Ellos se contagian y es un círculo vicioso porque al no haber buena cantidad de profesionales, pues la atención brindada, la bioseguridad las medidas de bioseguridad que se proporcionan tampoco serán las adecuadas porque hay una sobrecarga laboral. Hay una sobrecarga de pacientes y es más difícil llevar a cabo las medidas adecuadas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esto no proviene solo de los profesionales. Todos somos en conjunto piedras fundamentales, granitos de arena que forman parte de un todo. Todos tienen que favorecer, todos los profesionales tienen que formar parte de esa cadena. Y los directivos tienen que también tomar en cuenta la importancia, la gran relevancia que tiene la bioseguridad. Bueno, algo que también quería mencionarles es sobre las recomendaciones para desarrollar en el ejercicio de función. Propiamente, si hablamos ya en los diversos servicios. Los materiales de punzo cortantes o cortopunzantes como aguja, bisturí, instrumentos puntiagudos, láminas, entre otros, para evitar accidentes laborales, es obligatorio desechar los materiales como punzo cortantes en las cajas descartables, esas cajas de bioseguridad, que son envases resistentes justamente para que se descarten ahí. Luego también tiene que tenerse en cuenta que eso tiene que ser eliminado. No puede estar lleno porque también es un medio de transmisión o de pinchazo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que estas cajas son las apropiadas para eliminar este tipo de material. Se recomienda no recapuchar las agujas, eso es muy importante. Eso siempre deben tenerlo en cuenta. Cuando hemos hecho una atención, un procedimiento, ya sea con una jeringa, ya sea que hemos colocado un medicamento en bolo, ya sea que hemos puesto un endovenoso. Bueno, si es endovenoso, lógicamente es con catéter, pero si hemos puesto un procedimiento en bolo con solo una jeringa, entonces el error es recapuchar. Eso tiene que ser eliminado directamente a la caja de punzocortantes para evitar que el profesional de la salud pueda tener un pinchazo. No doblarlas, no romperlas, no manipular la aguja para separar de la jeringa, tampoco. Simplemente se elimina con toda la jeringa y la aguja dentro de esa caja. ¿Debe ser posible usar para manipular instrumentos cortopunzantes? No. Los recipientes descartadores deben estar lo más próximos, claro. Uno hace el procedimiento y tiene que estar la caja próxima. No es que voy a llevar la jeringa hacia otro espacio y nos podemos pinchar, podemos inclusive pinchar a alguien más. Se tendrá especial cuidado en que no haya objetos cortantes en la ropa que vaya a la lavandería. Claro, muchos de los profesionales deben tener cuidado, por ejemplo, si está en el área quirúrgica, utilizar algún bisturí y dentro de dejaron algún material cortante dentro de las ropas, las sábanas, entonces debe el profesional ser muy responsable después de cada procedimiento, o dejaron de repente el catéter que desecharon, la aguja que de repente no pudieron canalizar y la dejaron sobre la cama del paciente. Entonces debemos tener mucho cuidado para evitar que otra persona no solamente nosotros, puede ser otra profesional de la salud o otro paciente que pueda tener un accidente. En conclusión, lo que yo quiero manifestarles es que el estudiante, los diversos internos, aquellos que están haciendo sus prácticas hospitalarias, también los profesionales con más experiencia, tienen como misión principal la atención al ser humano,
pero en su experiencia de salud y enfermedad deben poseer conocimientos científicos propios, desarrollados dentro de un marco conceptual destinados a promover el mantenimiento del óptimo estado de salud, entrenado en teoría y práctica. Las profesionales de enfermería no solamente nos basamos a la práctica, solamente colocar vías, solamente administrar medicamentos, solamente hacer un procedimiento tal, sino que también tenemos que tener una base científica de manera sistemática. Debido a que lo expresado anteriormente, se hace necesario que en las diferentes unidades de atención, ya sean de centros hospitalarios, simplemente protocolos de bioseguridad. Ustedes tienen que tener sus manuales, sus protocolos de acuerdo a cómo se van a desenvolver en cada servicio donde ustedes trabajen, que incluyan al personal de enfermería en cuanto al manejo del material de bioseguridad en sus diferentes clasificaciones. Es lo que le decía, ustedes deben conocer desde el nivel intermedio, que sería hasta el nivel donde se hace la última segregación. O sea, si estamos en un primer nivel de atención, cómo se realiza la segregación, a dónde pasa sus materiales, a qué lugar. Es bueno que lo conozcan, cuál es el protocolo, cómo se maneja esa segregación de los residuos sólidos, si estamos en un primer nivel de atención, si alguna de ustedes de repente va a hacer su serum en algunos de estos establecimientos, también deben conocerlo. Entonces, no podemos formar parte de un equipo si no tenemos conocimientos y una base científica. Entonces, hay que conocer sobre bioseguridad, hay que conocer sobre las medidas necesarias para poder trabajar teniendo en cuenta el uso apropiado de los CPPs. No podemos dejar de utilizar esos CPPs dentro de nuestro servicio. Debemos utilizarlos siempre, porque de lo contrario no solamente estamos en riesgo nosotros como profesionales, sino ponemos en riesgo a nuestros pacientes, porque sería un contagio cruzado. Y estamos ante una pandemia aún, y más aún ahora tenemos que tener muy en cuenta estas medidas para evitar la propagación de esta infección. Voy a compartirles ahora un infograma donde habla sobre lavado de manos y también una resolución reciente del Hospital de Villa Salvador, del Cono Sur, que también me va a servir para más o menos ustedes ver que cada hospital puede hacer algunas modificaciones en algunos términos, pero el fondo es el mismo. Las medidas de bioseguridad no cambian, sino que pueden ser en algunas excepciones por la infraestructura del hospital. ¿No? Voy a compartirles un momentito, voy a volver a compartir. Bien. Ajá. Este es, pero es muy pequeñito, creo. Ajá. Bien, entonces, las precauciones estándares en la atención de la salud. Eso pues, este es un documento muy importante que nos puede ayudar justamente para el control de infecciones. Es una ayuda a memoria que ustedes lo pueden tener inclusive en su celular, lo pueden leer, es muy fácil. Las precauciones estándares tienen como objetivo reducir el riesgo de transmisión de agentes patógenos transmitidos por la sangre y otros tipos de agentes patógenos de fuentes tanto reconocidas como no reconocidas, o sea, por diversos fluidos. Son las precauciones básicas para el control de la infección que deben ser usados como un mínimo en la atención de todos los pacientes. Hablamos de las precauciones estándar, o sea, son las mínimas que debe tener todo profesional en conocimiento y de que debe hacerlas. La higiene de manos es un componente principal de las precauciones estándar y uno de los métodos más efectivos para prevenir la transmisión de agentes patógenos asociados con la atención de salud. Además de la higiene de las manos, el uso de equipo de protección personal, los llamados CPP, debe basarse en la evaluación de riesgos. Todo hospital cuenta con una evaluación de riesgos que a veces lo hacen dependiendo del personal encargado, que a quien se le ha designado esta función. Siempre hay un profesional que ha sido designado con documento para hacer ese tipo de supervisiones en los diferentes servicios. Y el grado de contacto previsto de sangre, fluidos orgánicos o agentes patógenos. Además,
de las prácticas llevadas a cabo por los trabajadores sanitarios durante la atención. Todos los individuos, incluidos pacientes y aquellas visitas o que ahora pues están limitadas por la coyuntura, deben cumplir con las prácticas de control de la infección en los entornos de atención de la salud. Desde el primer nivel de atención, hablamos de una IPRES donde a veces solamente trabajan 6 horas, 12 horas, o si hablamos de un centro materno que es 24 horas, donde no hay área hospitalaria, hasta un nivel de mayor complejidad, como el Hospital de Villa El Salvador, donde sí pues haya hospitalaria, emergencia, UCI, entre otros. El control de la diseminación, el control de la diseminación de agentes patógenos desde la fuente es clave para evitar la transmisión. Entre las medidas de control está la fuente, entra como el control de fuentes, la higiene respiratoria y bueno, etiquetas de la tos. O sea, que está desarrollado durante el brote justamente del síndrome respiratorio agudo severo, el SARS, actualmente se considera parte de las precauciones estándar. No se están utilizando las nebulizaciones, eso ustedes deben saber, justamente para evitar esa propagación de aerosoles. El aumento global del uso de las precauciones estándares reduciría los riesgos innecesarios asociados con la atención de salud. La promoción de un clima de seguridad institucional. Bueno, en algunos casos pueden realizar esas nebulizaciones, pero tiene que ser en un servicio apropiado, ¿no? Que no tenga contacto y que tengan los CPP. Ayuda a mejorar la adhesión a medidas recomendadas y, por tanto, la reducción de los riesgos posteriores. Por lo tanto, la provisión del personal es importante, lo que les decía. Si no hay una adecuada cantidad de profesionales en un servicio, va a ser más difícil realizar todas las medidas, pero no debemos dejar de hacerlas. Todo profesional debe velar porque él sí lo realice, al menos dentro de las precauciones, como dice acá, las básicas, las mínimas que debe realizar. La provisión de personal, suministros adecuados, si hay guantes, si hay suficiente cantidad de PP para que todos los días puedan ser utilizados durante nuestro servicio, junto con el liderazgo y educación del personal sanitario. Los pacientes y las visitas es fundamental para un mejor clima de seguridad en los entornos de la atención de salud. ¿Cuál sería esa lista de verificación? Primero, teniendo en cuenta la política de salud. Se tiene que promover un clima de seguridad, es decir, dentro de nuestro hospital y servicios debe el médico jefe, si fuese un establecimiento de primer nivel de atención, debe velar porque esas medidas de bioseguridad sean cumplidas. Desarrollar políticas que faciliten la implementación de medidas para el control de las infecciones. Esas políticas ya vienen de parte del Estado, ¿no? Parte del Ministerio de Salud, que ya están estipuladas, pero lo que se tiene que hacer es llevar a cabo por los profesionales. La higiene de manos, que es una de las precauciones estándar. Se realiza la higiene de manos frotándose, lavándose las manos. Se realiza el lavado de manos con agua y jabón. Si las manos están visiblemente sucias o si se comprueba que hay sospecha firmemente de exposición a microorganismos, ya sea por esporas o por otro tipo. De lo contrario, si los recursos no lo permiten, realiza frotando de manos con, claro, se realiza el lavado de manos, pero también podemos tener en cuenta el uso del alcohol en gel. También puede ser un medio, pero se recomienda que no se realice más de 3 usos de alcohol gel porque ya no sería una protección. Entonces, más de 3 ya no, y después de ello ya se debería utilizar nuevamente el lavado de manos. Asegúrese la disponibilidad de instalaciones para el lavado de manos. Claro, tiene que haber un caño con agua corriente, papel toalla, el jabón líquido. Asegurarse de la disponibilidad de productos para higiene de la mano. Agua limpia, jabón, toallas limpias, descartables, desinfectante. Por ejemplo, muy común y utilizado es la clorexidina espuma, que está empotrado en nuestros servicios y simplemente con un pedal podemos acceder a la espuma y lavarnos apropiadamente utilizando este producto. El equipo de protección personal, los CPP, hay que evaluar el riesgo de exposición a sustancias corporales o superficiales contaminadas antes de cualquier actividad de atención de salud. Es decir, eso tiene que estar en nosotros como profesionales. Tenemos que hacer una rutina, decir qué procedimiento vamos a hacer. Ya conocemos nuestros CPP que tenemos que utilizar todos los días.
Si vamos a rotar por otro servicio, de repente ahí vamos a necesitar otro tipo de implementos más de los que sí generalmente utilizamos. Selección del EPP en base a la evaluación de riesgo. Guantes limpios, no estériles, bata limpia, no estéril, impermeable, si fuese necesario, máscara y protección ocular o un protector facial. Como les decía, ¿no? En algunos casos va a ser necesario un impermeable si estamos al contacto de un paciente COVID, muy aparte de la bata, todo lo necesario. Más implementos dependiendo del servicio donde ustedes tengan que trabajar o hacer sus funciones. Higiene respiratoria, lo que les decía hace un momento, que también forma parte de lo que ustedes tienen que, ahora, justamente por la coyuntura de salud, esto ha tomado un auge, ha tomado mayor consideración. Entonces, educación de los trabajadores sanitarios, pacientes y visitas. Ellos tienen que ser educados. Tenemos un familiar que tiene síntomas respiratorios, definitivamente él no debe ingresar a la zona hospitalaria. Porque así sea un familiar que necesita llevar algún implemento, pues esa persona podría ser una fuente de infección. Entonces, se les tiene que capacitar a los pacientes, a los familiares. Cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar. Higiene de manos después del contacto con secreciones respiratorias. Separación espacial de las personas con síntomas respiratorios febriles agudos, claro. Ya en los diversos hospitales, instituciones de salud, del primer nivel de atención hasta de mayor complejidad, se han implementado dentro de las instituciones, dentro de las CIPRES, un espacio específicamente para la atención de pacientes con sospecha de COVID, donde se hace la evaluación médica, se hace el tratamiento adecuado, entonces se brinda ese tratamiento en esos espacios diferenciados. Recomendaciones al centro de salud para precauciones estándares. Hay que dar un vistazo a los elementos clave. Higiene de manos. ¿Cuál sería la técnica resumida? El lavado manual, que es de 40 a 60 segundos, mojar las manos y aplicar jabón, frotar todas las superficies, enjuagar las manos y secarse minuciosamente con una toalla descartable o usar una toalla pero que esté limpia, ¿cierto? Frotando las manos de 20 a 30 segundos, aplicar suficiente producto para cubrir todas las áreas de la mano y frotar las manos hasta que se seque. Si en el caso si vamos a utilizar, por ejemplo, un alcohol en gel, también puede ser un medio de forma de hacer que nuestras manos estén limpias. Cualquiera de las formas se consideran unas técnicas apropiadas. ¿Cuáles son las indicaciones antes y después de cualquier contacto directo con pacientes y entre pacientes? Se usen o no guantes. Como les decía, antes de usar guantes también deberíamos lavarnos las manos. Antes de manipular un dispositivo invasivo. Después de tocar sangre, fluidos orgánicos, secreciones, excreciones, piel lesionada y elementos contaminados, aunque estén usando guantes también. Se debe realizar el lavado de manos. Durante atención de pacientes al moverse de un sitio contaminado a uno no contaminado del cuerpo del paciente. También. Estamos en el área atendiendo a un paciente y luego pasamos al área donde vamos a hacer el llenado de nuestra historia clínica. Ahí también se debe realizar porque estamos cambiando de ambiente. Después del contacto con objetos inanimados, superficies en los alrededores inmediatos al paciente. Estamos alrededor y hemos tenido que coger algo de la mesita que está al costado del paciente, donde están sus utensilios. Entonces, ahí también hay un contacto. Y para evitar la transmisión, lavado de manos. Si hablamos de los guantes, úselos al tocar la sangre, fluidos orgánicos, secreciones, excreciones, mucosas y piel lesionada. Cámbielos entre tareas y procedimientos en el mismo paciente después del contacto con material potencialmente infeccioso. Tener muy en cuenta eso. Cambiar entre tareas y procedimientos en el mismo paciente y después del contacto con material potencialmente infeccioso. Quíteselo después del uso, antes de tocar elementos y superficies no contaminadas. Entonces, nosotros estamos en un servicio atendiendo, haciendo un procedimiento invasivo a un paciente, utilizamos unos guantes. Luego de ellos son descartados y continuamos haciendo
llenado de historia clínica, entre otras funciones administrativas. Entonces, tienes que tener muy en cuenta eso para que no se cruce esa contaminación con los materiales que están limpios, no contaminados que tú utilizas. Y antes de ir a otro paciente, básico, también, como le decía, no es que voy a usar mi guante para todos los pacientes y sigo transmitiendo los microorganismos de uno a otro. Realice higiene de las manos inmediatamente después y quitárselo. Entonces, eso es muy importante, realizar el lavado de manos inmediatamente después de quitárselos. El antes de colocarse los guantes y después de utilizarlos, se debe realizar ese lavado de manos. Si hablamos de la protección facial, el de ojos, nariz y boca, use una mascarilla quirúrgica o de procedimientos. En este caso, el profesional está utilizando ahora la mascarilla N95 y protección ocular, que es un visor ocular, gafas protectoras o también un protector facial. Puede utilizarse inclusive uno de ellos o los dos, dependiendo del servicio donde van a realizar sus funciones, para proteger las membranas mucosas de los ojos, de la nariz y de la boca. Y esto se realiza durante las actividades que puedan generar salpicaduras o líquidos pulverizables de sangre, fluidos orgánicos, secreciones o excreciones. Si hablamos de la bata, se tiene que utilizar para proteger la piel y evitar ensuciar la ropa durante las actividades que puedan generar salpicaduras o líquidos que son pulverizables de sangre, fluidos orgánicos, secreciones o excreciones. De igual manera. Entonces, y se tiene que quitar la bata cuanto antes y realizar la higiene de las manos. Entonces, cuando ya hemos terminado de ejercer nuestras actividades en el servicio, pues tenemos que descartarlas porque es uso durante solamente el turno, ¿no? No debe ser, no se debe salir con la bata a otras áreas limpias que no son contaminadas. Prevención de pinchazo de aguja, lo que les decía hace un momento durante la ponencia, y lesiones con otros instrumentos afilados. Hay que manipular las agujas, escalpelos y otros instrumentos, ya sean bisturís, instrumentos o dispositivos que tengan algún tipo de filo o afilados, con mucho cuidado. Y ser descartados apropiadamente. Los bisturís también tienen que ser descartados, no dejarlos en superficies porque se corre el riesgo de que alguien más pueda ser lastimado o contaminado con esos fluidos. Higiene respiratoria y etiqueta de la tos. Las personas con síntomas respiratorios deben aplicar las medidas de control de focos, cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar con un pañuelo descartable o mascarilla y eliminar los pañuelos. Eliminarlos si son descartables y si es la mascarilla, usados y realizar higiene de manos después del contacto con secreciones respiratorias. Tener muy en cuenta ello. Vamos a hacer la aspiración de secreciones, también un lavado de manos después de este procedimiento. Los centros de atención de salud deben colocar a los pacientes con síntomas respiratorios febriles agudos, por lo menos a 1 metro, que son aproximadamente 3 pies, de otros en las áreas de espera comunes si fuera posible. Por eso les hablaba que los diversas IPRES o instituciones de salud ya cuentan con un espacio diferenciado para estos pacientes que tienen sospecha o algunos signos respiratorios. Colocar alertas visuales a la entrada del centro de salud que enseñen a las personas con síntomas respiratorios a practicar higiene respiratoria. Considerar la posibilidad de que haya recursos para la higiene de las manos, pañuelos descartables y mascarillas disponibles en las áreas comunes y en las áreas usadas para la evaluación de los pacientes con enfermedades respiratorias. A veces los pacientes están con estornudos, con algún malestar respiratorio y a pesar de eso no tienen la cultura o no tienen conocimiento y ingresan sin mascarilla. Entonces el profesional tiene que estar atento a ello y proporcionarle, porque al estar sin esa medida de bioseguridad, pues está poniendo en riesgo a los demás a contraer algún tipo de infección. Limpieza ambiental, tan importante también durante la bioseguridad. Hay que realizar los procedimientos adecuados para limpieza de rutina y desinfección de superficies de entorno y otras superficies que se tocan con frecuencia. Bueno, eso lo realiza lo realiza el personal de limpieza, que son los que se encargan de hacer la adecuada desinfección.
Ropa blanca, bueno, se refiere a manipular, transporte y proceso de la ropa usada de modo que se logre prevenir las exposiciones de la piel y membranas mucosas y la contaminación de la ropa. Podemos hablar aquí del mandilón, de repente el que utilizamos, ese que tiene que ser esterilizado, que tiene que ser para que sea utilizado posteriormente. Eh, Evitar el traspaso de agentes patógenos a otros pacientes y ambientes. También en algunos casos es necesario utilizar un impermeable o mameluco que sea pues justamente para prevenir ese tipo de infecciones dependiendo del servicio de UCI o donde se encuentre. Eliminación de desechos, lo que le decía la segregación de acuerdo al material. Asegure la eliminación segura de desechos. Trate los desechos contaminados con sangre, fluidos orgánicos, secreciones y excreciones como desechos clínicos en conformidad con los reglamentos locales, en conformidad a sus manuales, en conformidad a lo que está vigente en su hospital en cuanto a las medidas de bioseguridad. Los tejidos orgánicos y los desechos de laboratorio que están directamente asociados con procesamiento de muestras también deben estar desechados, se consideran como desechos clínicos y deben ser de forma correcta, desechados. También se tienen que considerar el desecho adecuado de los artículos descartables. Si hablamos del equipo para atención de pacientes, si hablamos de ello, hay que manipular el equipo manchado con sangre, fluidos orgánicos, secreciones y excreciones de forma tal que se prevenga exposiciones de la piel y las membranas mucosas, contaminación de la ropa y el traspaso de agentes patógenos a otros pacientes. Muy importante tener en cuenta eso, de tener el equipo necesario para evitar justamente esa propagación de un profesional a otro, entre profesionales o entre profesional y paciente. Limpiar, desinfectar y se vuelve a procesar el equipo reutilizable. Hay materiales o equipos que son reutilizables, pues tienen que ser propiamente esterilizados, apropiados antes de usarlos con otro paciente. Esto es una infografía, es una ayuda a memoria que elaboró la Organización Mundial de la Salud. Importante que ustedes lo tengan en cuenta porque las precauciones estándar no han variado. Simplemente lo que ahora pues se ha sumado con mayor relevancia es este aspecto, la higiene respiratoria, que ahora ha tomado mucho más relevancia justamente por la pandemia por COVID-19. Lo que le decía hace un momento acerca de, hay una, como le mencioné, hay una resolución directorial, esto es del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, no sé si lo conozcan, pero ha habido, este es del 2021, de diciembre del 2021, no es muy antiguo, y aquí nos manifiesta cómo deben ser esas medidas de bioseguridad. Como les decía, puede cambiar en algunos términos, pero el fondo de las directivas en torno a estas medidas de bioseguridad se enfocan solamente a prevenir, ¿no? A prevenir esas infecciones, la transmisión de infecciones, ya sea por agentes físicos, biológicos, químicos. Vamos a ver aquí para que ustedes más o menos tengan una idea. Yo no voy a mostrarles solamente lo que ustedes necesitan saber. Por ejemplo, acá habla de los agentes biológicos, eso también ya les he mencionado, los de bajo riesgo, hablan de los, por ejemplo, aquí habla de los principios universales. La señal de riesgo biológico debe colocarse en la puerta del laboratorio. Si estamos ante un laboratorio donde se realizan el tipo de procedimientos específicos como de hemoterapia y banco de sangre, pues tiene que estar rotulado. Igual, dependiendo lo que se realiza, si es en un laboratorio, pues se tiene que colocar su letrero de señalización. Igual para los servicios diferenciados para atención de COVID, también tiene que estar diferenciado especialmente para ellos, ¿no? Para que puedan dirigirse a ellos y saber que ahí es donde van a recibir su atención. Mecanismo de transmisión de agentes, pues esto ya ustedes lo conocen. Ajá. Hay que tener en cuenta que existen actores asociados con la transmisión de infecciones y o accidentes laborales. Si hablamos de agentes o factores ambientales, está la ventilación, el tipo de equipo, los procedimientos riesgosos, el control ambiental y el hacinamiento. ¿Cómo podemos lograr una adecuada bioseguridad en nuestros servicios si existe mucha cantidad de pacientes? Lógicamente, ahí
en el ambiente se encuentra mucha mayor carga de microorganismos. Entonces, también tiene que haber ahí un dispositivo de ventilación apropiada que permita la salida, el ingreso de aire limpio y la salida de ese ambiente contaminado. Entonces, es muy importante también tener en cuenta los factores ambientales. Entre los factores biológicos, la patogenicidad de los microorganismos, las rutas de infección, cómo se está produciendo, dosis infectante, extensión y cantidad, reacciones alérgicas y la susceptibilidad del huésped. Por eso, en este caso se refiere a cómo podría producirse la transmisión de estos patógenos. Si tenemos el uso adecuado de los CPP, es difícil que se transmitan entre profesional y paciente. Las superficies están siendo limpiadas correctamente por el personal de limpieza. Entonces, todo ello forma parte de factores biológicos que pueden ser el desencadenante para la formación de focos infecciosos en un servicio. Tenemos grupos de riesgo. Cada uno de ellos, por ejemplo, en el grupo de riesgo 1 están los agentes que causan escaso riesgo de provocar enfermedad en el hombre o en la comunidad. Los del grupo de riesgo 2 está el riesgo moderado en el hombre, pero limitado en la comunidad. El grupo de riesgo 3 son agentes que representan riesgo elevado al hombre. Estos patógenos suelen provocar enfermedades graves en el hombre y se propagan de un individuo a otro. Y los de 4 son de alto riesgo para el hombre y para la comunidad. Y no existen medidas preventivas y terapéuticas eficaces en este caso. Eso no es muy importante. Aquí, por ejemplo, vamos a ver un poquito más abajo. Si hablamos de las medidas de bioseguridad, tener en cuenta que todo profesional que se desenvuelve, en este caso estamos hablando que este es un profesional del laboratorio, ¿cierto? Acá dice que es un personal de laboratorio que labora en el centro de hemoterapia y banco de sangre. Pero si hablamos de en general, de un profesional que se desenvuelve en alguno de los servicios de, por ejemplo, si estamos en hospitalización, si estamos en UCI, en emergencias, si estamos en el área de inmunizaciones en el primer nivel de atención, cada uno de ellos, aparte de utilizar su CPP correctamente, también tiene que contar con su inmunización. Ellos tienen que estar vacunados propiamente. No podemos tener a un profesional de la salud que no cuente con sus dosis, en este caso, para prevenir el COVID y también para prevenir la influenza. Si hablamos de un adulto mayor que todavía está laborando y es mayor de 60 años, la vacuna contra la neumonía, que es la neumococo, todo eso deben tener en cuenta porque el ambiente hospitalario es un foco para que el profesional que no está recibiendo estas vacunas sea el medio de contagio. Porque si contrae estas infecciones, al tener contacto con pacientes, también no estaría cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Si hablamos de técnicas y dispositivos de protección personal, lo que ya hemos hablado, de lavado de manos, el uso de guantes, de mascarillas, vestimenta. Si hablamos de las medidas de control del ambiente, pues en todo servicio pues tiene que haber agua y luz, tiene que estar, dependiendo del riesgo, contar con algún dispositivo que permita la ventilación de esas áreas. Que es un área de UCI, tiene que tener mayor importancia este uso de esos espacios donde exista esa ventilación. Ya. Por ejemplo, si hablamos de, también hay que mencionar las medidas en caso de accidentes. Si hablamos de inoculación accidental, cortes, abrasiones o quemaduras. Entonces, todo personal de salud está en riesgo de algún tipo de accidente punzo cortante. Hablamos de una exposición clase 1 dentro de la inoculación de cortes o abrasiones, exposición de membranas, mucosas, piel no intacta, lesión percutánea, sangre o líquidos corporales potencialmente contaminados a los cuales se aplica precauciones universales. Después de una exposición clase 1, el riesgo de infección a VIH es de 0.3%. Y para hepatitis B, como le decía, en la exposición es mayor. Siempre la hepatitis B es mucho más contagiosa que el VIH. Entonces, por lo cual se debe proporcionar seguimiento médico, medidas profilácticas y evaluaciones serológicas. Entonces, el profesional de la salud que ha tenido este accidente laboral tiene que tener esas medidas, tiene que comunicar a su
coordinador, a su jefe superior, a inmediato superior, para que éste comunique al responsable de ver estos dentro del área de calidad. Hay un responsable que ve justamente estos asuntos, entonces va a hacer un seguimiento al profesional de la salud, va a hacerle unas evaluaciones médicas y lo pertinente de acuerdo al protocolo que manejan en su institución. Si hablamos de una exposición clase 2, son los que exponen a membranas mucosas y piel no intacta, a líquidos a los que no se les aplica precauciones universales o no están visiblemente contaminados con sangre. Entonces ahí, bueno, simplemente ya no se considera de mayor gravedad. Entonces la clase 1 es donde ustedes hay un mayor riesgo. Entonces hay que tener mucho cuidado al realizar este tipo de procedimientos invasivos. Si hablamos de una quemadura, hay riesgo de diversos tipos de quemadura o laceraciones de la piel. Por ejemplo, quemaduras por productos químicos. Se tiene que lavar la zona con abundante agua por 10 minutos. Si la quemadura es por ácido, neutralizar con solución de bicarbonato de sodio. Si es por álcalis, neutralizar con soluciones de ácido acético, vinagre o ácido cítrico, limón. Y bueno, evaluaciones médicas. Si es quemadura por ingestión de productos químicos, también es otro tipo de acciones. Básicamente esto es algo que ustedes pueden leerlo con calma, porque esto es estandarizado para todas las normas que se dan de bioseguridad, solamente que aquí quise resaltar algunas de las más importantes. ¿Qué pasa si hay una rotura o derrame de un recipiente con sangre? En caso de recipientes rotos en una centrífuga, mesa o en el piso, se procederá a limpieza y desinfección tomando medidas de bioseguridad, cubriendo con papel toalla y empapar cuidadosamente con fenol al 5%, dejándolo unos 30 minutos para limpiar el área contaminada. Lógicamente esto lo hará el personal de limpieza, pero tiene que tomar las medidas de seguridad y si se contamina el uniforme del trabajador, se debe retirar con un cuidado la vestimenta, remojar con hipoclorito de sodio al 5% y dejar por 30 minutos y lavarlo al vapor. Si hablamos ya de un accidente con materiales sospechosos de contener VIH, o sea, ya el profesional de enfermería o el profesional de la salud conoce que este paciente es código blanco, entonces tuvo que hacer un procedimiento invasivo y estuvo en contacto directo con sangre por un pinchazo o, o contacto directo de sangre en una superficie del profesional que no estaba intacta. Entonces, se tiene que dar una toma de muestra de sangre, suero o líquido biológico de procedencia humana es sospechoso de tener este virus. Lavar las áreas puestas inmediatamente con agua y jabón. Si la herida está sangrando, apretar y estimular el sangrado, siempre verificando que la zona corporal lo tolere y aplique apósitos con soluciones. Informar de inmediato al médico de turno, quien debe examinar la herida y determinar el tipo de gravedad, punción, laceración, si es algún tipo de, ya sea superficial o profunda, hasta qué punto puede producirse contaminación con esta sangre. Iniciar el tratamiento inmediato, antes de las 2 horas. Existe un esquema preventivo, como tipo profiláctico, con esquema de tratamiento post-exposición ocupacional, así se denomina, pero para que usted lo comprenda, es profiláctico, es decir, de prevención. Al profesional, justamente, post-exposición ocupacional al VIH, según la normativa vigente. Todo accidente laboral debe ser reportado inmediatamente al jefe del servicio, lo que yo le decía. No puede quedar en silencio que simplemente por temor o vergüenza, porque nadie está libre de tener este tipo de accidentes. Tiene que ser comunicado inmediatamente al jefe del servicio, al área de seguridad, dentro de la evaluación, de la gestión de la calidad. Existe un área específica que se encarga del área de seguridad y salud del trabajo. Entonces, en esa área tiene que ser informado lo que ha sucedido con este profesional, este personal de la salud. El reporte no debe tardar más de 24 a 48 horas de producido el accidente. El área de salud ocupacional deberá reservar una copia del formato de accidentes punzocortantes para el área de epidemiología. Recordemos que todo establecimiento también tiene un área que se encarga de ello, el seguimiento de estos casos, para la notificación del accidente punzocortante
a la Dirección de Redes Integradas de Salud. En el caso de Villa Salvador, el ente a donde se derivan este tipo de notificaciones superior es la Dirección de Red Integrada de Salud Limasur, o llamada DIRIS Limasur, y el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. Se tomará muestra inicial para descarte de la hepatitis B, que es el que tiene mayor grado de contagiosidad, y de VIH también, y repetir esto al mes, a los 6 meses y al año. Después de este plazo se considerará como contaminación que no se ha producido una infección en el personal de la salud. Conducta en caso de accidente con riesgo biológico. Todo personal del centro, en este caso, si hablamos de un centro de laboratorio, va a realizar este tipo de seguimiento porque es tienen otro tipo de protocolos. Pero si hablamos en general, es lo que les he dicho hace un momento. Las normas de bioseguridad, que ya las conocemos, son las normas generales que consisten en mantener el lugar de trabajo en óptimas condiciones de higiene y aseo, evitar comer y beber en los ambientes de trabajo, no guardar alimentos en la congeladora ni en los equipos de refrigeración de sangre y hemocomponentes, manejar a todo el paciente como potencialmente infectante, lo que les decía, bajo las normas universales. Ante cualquier procedimiento tenemos que considerar a todos nuestros pacientes como potenciales infectados o que podrían tener algún tipo de diagnóstico. Entonces, sin conocer la carga serológica, nosotros tenemos que actuar de igual manera con todos los pacientes. Lavarse cuidadosamente las manos después de cada procedimiento, utilizar de forma sistemática guantes descartables, un par por cada paciente, abstenerse de tocar con las manos enguantadas alguna parte del cuerpo y objetos diferentes a los requeridos durante el procedimiento. Voy a colocar un catéter y estoy tocando las superficies, el brazo del paciente, estoy cogiendo la mesa donde están los objetos del paciente, entonces ya esos guantes están siendo contaminados. Emplear mascarilla y protectores oculares durante el procedimiento que pueden causar salpicaduras, gotitas de saliva, aerosoles u otros líquidos corporales. Usar los elementos de protección personal en óptimas condiciones de aseo. No podemos utilizar una mascarilla N95 que está rajada, que está doblada, que no ha sido guardada apropiadamente y la queremos reusar porque en algunos establecimientos del primer nivel de atención a veces se utilizan de 2 a 3 días, entonces, porque el riesgo es menor, entonces esos tienen que ser guardados apropiadamente para evitar que se doble, porque al doblarlos ya pierde esa protección que se necesita. Evitar la atención directa en pacientes si usted presenta lesiones exudativas o hepatitis serosa hasta que éstas desaparezcan. Actualizar los esquemas de vacunación contra el riesgo de hepatitis. El profesional de la salud no debe obviar esta vacuna. Debe tener, el esquema es de 3 dosis, se aplica el día de hoy la primera, la segunda al mes y la tercera es al mes. Luego de ello, por ser profesional de la salud, puede colocarse unos refuerzos. Si no me equivoco, es a los 10 años un refuerzo más. Entonces, es importante que el profesional de la salud contemple también, aparte de las vacunas que les dije hace un momento, también la vacuna de hepatitis B. Las mujeres embarazadas expuestas al riesgo biológico con VIH o hepatitis B deben ser muy estrictas en el cumplimiento de las precauciones universales. En ellas hay que tener mucho más cuidado si ya conocemos su diagnóstico. Utilizar las técnicas correctas en la realización de procedimientos. Manejar con estricta precaución los instrumentos punzocortantes. Dispensarlos en envases herméticos, lo que le decía, las cajas de punzocortantes o de residuos biocontaminados, no cambiar estos elementos de un recipiente a otro. Evitar desenfundar manualmente la aguja, eso nunca se debe hacer. Para ello utilizar una pinza o solo girar la jeringa. Este es el caso de profesionales que trabajan en el laboratorio. Generalmente ellos eliminan porque tienen un dispositivo donde se adecua al frasco, pero en casos de enfermería simplemente se elimina la jeringa con la aguja, no es necesario sacar la aguja. Realizar desinfección y limpieza de las superficies, elementos, equipos de trabajo al final de cada procedimiento y al finalizar la jornada. En caso de derrame o contaminación accidental con sangre o otros fluidos,
Sobre la superficie de trabajo, cubrir con papel, lo que hace un momento hemos visto, ¿no? Tener la precaución. Eso más que todo es para laboratorio. Esas impresiones son para laboratorio. Los trabajadores sometidos a tratamiento con inmunosupresores no deberán trabajar en áreas de riesgo biológico. Las normas específicas. Utilizar permanentemente en el área de trabajo los elementos de protección personal correspondientes. Eso nunca deben olvidarlo. Realizar procedimientos empleando técnicas correctas para minimizar el riesgo de aerosoles, salpicaduras o derrames. Utilizar pipetas, bueno, eso es para laboratorio. Hay algunos términos que aquí son exclusivamente para ese servicio. Deben conocer cuáles son los desechos intrahospitalarios, cómo se realiza esa segregación. Por eso les decía, los residuos comunes, los residuos especiales son en bolsa amarilla y los residuos biocontaminados en bolsa roja. ¿Cuál es su manejo también? A grosso modo deben dar una pequeña leída a esto porque es importante conocerlo también. Aquí nos habla del manejo, perdón, del lavado de manos. Ya hemos hablado anteriormente cuál es el tiempo que debe ser. Si hablamos de un procedimiento de lavado de manos correcto, según la Organización Mundial de la Salud, debe ser de 40 a 60 segundos. Bien, eso sería todo lo que tendría que decirles en cuanto a, aquí vemos por ejemplo los recipientes utilizados. Eso es lo que tendría que decirles en cuanto a bioseguridad. Si tienen alguna pregunta, estoy atenta a las que realicen. Gracias. Perfecto, bien. Muchas gracias, Magíster Nuri, por el día de hoy compartirnos estos conocimientos de la capacitación importante bioseguridad hospitalaria. Antes, vamos a activar por favor las camaritas antes de realizar las preguntas. Recuerden que estamos, gracias por su asistencia el día de hoy, estamos a través de Facebook Live y también en Zoom, más de 100 personas el día de hoy nos están viendo, así que por favor las personas del Zoom, activar rápidamente las cámaras para poder tomarles la foto grupal junto a la Magíster Chumpitaz, por favor. Yo sé que están de guardia algunos, están en casita, están en el hospital, en la clínica. Buenas noches con todos, gracias por su asistencia y seguir capacitándose con Escuela de Salud Almenara. Bien, a ver, vamos a ver. Perfecto, buenas noches Camila, Raquel, Marina, Estelita, Fiorella, Ivonne. A ver. Vamos a tomar la primera foto. Un momento. Más personitas. Muy bien, Rosario. A ver un momento. Otra más. Y una más. Perfecto, muy bien, gracias nuevamente por estar el día de hoy capacitándose con Escuela de Salud Almenara. Les vamos a activar los audios, pero antes indicarles que las certificaciones se estarán brindando a las personas que han realizado su pago. Recuerden que este curso es completamente gratuito, como han visto, han podido ingresar sin ningún inconveniente. A través del Facebook también nos están visualizando y los que deseen certificarse pueden hacerlo el día de hoy con sus asesores. ¿Quiénes son sus asesores? Son las personas quienes los han invitado a esta importante capacitación. Les han brindado el link a través tal vez del chat, del grupal de WhatsApp,
del Facebook o tal vez se enteraron, perdón, a través de nuestra página de Escuela de Salud Almenara. Bien, entonces escriban a sus asesores, ellos van a estar contactándose, respondiéndoles a ustedes, certifíquense con ellos, envíenle todos los datos correspondientes. Hay certificados digitales y tenemos certificados con envío en físico, ya sea a provincia o a Lima, ¿sí? Ahorita voy a activar sus audios para ver si, verificar si tienen alguna consulta, duda, de acuerdo al tema. ¿Bien? Perfecto. Bien, aquí en el chat, a ver, preguntas. ¿Ha levantado la mano Julia? Julia ha levantado la mano. Julia Domitila Munguia. Julia, ya puedes activar tu audio. Disculpe, buenas noches. Yo había levantado la mano para hacerme presente antes de las clases, pero ahí quedó mi manito levantada. Bueno, aprovechando la oportunidad, les agradezco por estas clases virtuales, muy interesantes. Siempre es bueno estar al pendiente y recordándonos, ¿no? Refrescando la memoria siempre en cuanto a lo que es bioseguridad. Lo que, todo está muy bien, perfecto, me quedó claro. Más bien yo quisiera saber para cuándo nos envían nuestros certificados virtuales. Nada más. Eso sería todo. Gracias, muy amable. Gracias, gracias, don Mitila, gracias. Gracias. Bien, con respecto a los certificados, si pagan el día de hoy, estará dentro de las 48 horas los digitales y los físicos dentro de las 72 horas. Bien. A ver, ¿alguna consulta o duda con respecto al tema que tenemos a la magistra Chumpitaz aquí en sala para poder despejar tal vez alguna duda o todo ha quedado muy claro? Bueno, acá la felicitan en el chat, magíster Katia, Ivo, muy buena ponencia, interesante, muchas gracias, excelente explicación. A ver, acá dice, ¿es correcto? ¿Quién nos escribe? Héctor. ¿Es correcto desinfectarse las manos con alcohol si estoy utilizando guantes? Indica. ¿En qué caso se utiliza el protector facial o es innecesario su uso? Nos indica Héctor. Bien, buenas noches. Sí, en el caso del alcohol en gel, se debe utilizar, pero si vamos a utilizar guantes ya no sería necesario. Lo que sí yo recomiendo o está recomendado dentro de las medidas es que antes de calzarse los guantes y después de quitárselos, el lavado de manos. El alcohol en gel se utilizaría si vamos a hacer un procedimiento, de repente que no merezca un riesgo y simplemente ya nos lavamos las manos y vamos a empezar a hacer alguna actividad administrativa, podemos echarnos el alcohol en gel. O si vamos a coger de repente algún material que está cercano al paciente, entonces también ahí el lavado de manos. Recordemos que el alcohol en gel se debe utilizar máximo de 3 veces. Luego de ello, ya la protección no es la misma. Entonces, después de ello, se recomienda ya el lavado de manos, como lo hemos visto durante las diapositivas. En cuanto, ¿qué más sería la otra pregunta? El protector facial, señora. Sí, el protector facial se puede utilizar, sí, se debe utilizar dependiendo de la necesidad, como les manifestaba. Si tenemos a un servicio de inmunizaciones que no requiere, no tenemos un riesgo alto y tenemos la precaución de tener distanciamiento con nuestros pacientes, pues no sería necesario. Simplemente nuestra gorra, mandilón descartable, nuestra mascarilla N95. Pero si estamos a un servicio donde sí se requiere utilizar por mayor riesgo de exposición biológica, sí se debe utilizar o lentes apropiados o sobre lentes que son justamente para evitar cualquier contacto directo con fluidos o también el protector facial. Por ejemplo, si es un área de UCI, emergencia, pueden utilizarse estos
como acompañantes de los EPP, que también forma parte de uno de los elementos. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna consulta más acerca de la ponencia? Sí, Magíster, aquí en Facebook estoy verificando que Eusebia García nos indica. Una pregunta, al desechar la jeringa y la aguja, ¿ya no se tapa o sí la aguja indica? Ah, ya. Claro, también les mencionaba que en los procedimientos de enfermería utilizamos jeringas para administración de medicamentos en bolo, es decir, diluido en 20. Entonces, esa jeringa tiene que ser descartada en la caja de punzocortantes con su aguja. No necesitamos sacar la aguja, simplemente directamente ahí. No necesita ser encapuchada con su tapita tampoco. Termino el procedimiento y lo coloco directamente en esa caja. No, la pregunta es una sola. No. No se puede reencapuchar. No se debe de reencapuchar para nada. No, no se debe reencapuchar, claro, no se debe hacer ese procedimiento. Lo escucho. Sí, lo escuché. No se debe reencapuchar, claro, porque estarías en riesgo de poder, no sé quién habló, pero estaría en riesgo de poder hincarse con ese material contaminado. Bien, también Coetzal indica cuántas horas como máximo puede soportar nuestro organismo con la mascarilla sin que nos genere algún problema de salud a los que estamos puestos dicha mascarilla. Me imagino que debe ser al personal de salud, ¿no? Que está más constante con el uso diario, ¿no? Y muchas horas. Me imagino que a eso se refiere Cuela. Claro. No existe un límite, o sea, no debemos utilizar, si se refiere a que si es durante todo el servicio, lógicamente la hora de la merienda o del refrigerio, en este caso el refrigerio, ahí tienen que sacarse la mascarilla y hay un descanso. Pero mientras estén en el área hospitalaria, tienen que usarla. Pero si queremos evitar algún tipo de lesión en la piel, que ha sido muy común ahora por la presencia del COVID, por la coyuntura de salud, se han presentado muchos casos de lesiones dérmicas por el uso continuo de la mascarilla, pues hay que usar cremas hidratantes, de repente usar algún tipo de protector en las zonas donde hay algún tipo de cizallamiento o mucha roce con la mascarilla, que sería lo apropiado. Pero tenemos que usarla porque si estamos en el ambiente hospitalario, sí forma parte de una protección, de una medida de bioseguridad. Hay una pregunta muy similar que dice Emir. Tiempo de duración del cubrebocas N95 que nos ofrezca seguridad, dice. ¿Cuánto sería el tiempo de duración? ¿Tiempo de duración para usarlo o cuánto tiempo puede usarlo la mascarilla? Me imagino que debe ser para usarlo, Magíster. Sí, sí es el tiempo de, bueno, en algunos establecimientos en donde la exposición no es mayor, generalmente lo utilizan de 3 días, la N95, de 2 a 3 días. Pero si vemos que es un área hospitalaria, hacemos un área de UCI, emergencia, o propiamente tenemos el profesional labora en el área de contacto directo con pacientes COVID, pues debería ser de uso diario, porque a veces hacen 12 horas o hacen toda una guardia, entonces debería ser desechado y utilizado otro en la próxima jornada. Pero si hablamos de un servicio que no tiene una alta exposición, entonces simplemente pues área de obstetricia, área de inmunizaciones, bueno, área de triaje, entonces en esas áreas pueden ser inclusive si son guardadas apropiadamente, no en bolsas que no han sido dobladas, se cuidan, pueden ser de duración de 2 a 3 días. Muy bien. Aquí Anaí, no sé si es un comentario o una pregunta, dice, existen cajas de plástico que tienen para eliminar agujas solas y sin jeringas. ¿Se debe considerar para la eliminación? Generalmente he visto esas cajas de plástico que menciona,
las que son para uso de laboratorio. Pero las que usamos para lo que es, por ejemplo, en mi caso, como profesional, siempre hemos tenido acceso a las cajas de punzocortante, que son las cajas rojas, las que son justamente para eliminar toda la jeringa, porque nosotras no eliminamos por separado, no sacamos la aguja de la jeringa, eliminamos directamente todo. Y si es el catéter, de igual manera, todo se elimina directo a esa caja. Perfecto, aquí hay otra pregunta en Facebook. A ver un momento. Dice Gaby Córdoba, en todos los casos, como por ejemplo en odontología, ¿se debería usar gorro? Todos tenemos que usar los EPP completos. Ahora, más aún, porque también hice mención durante las diapositivas que el cabello puede ser de alguna manera transmisor de algunos microorganismos que están en el ambiente y pueden ser, se pueden de alguna manera pegar al cuero cabelludo. Entonces, es mejor usar el gorro porque durante la atención a los diversos pacientes podemos propagar algún tipo de microorganismos. Los EPPs se consideran los básicos, pues el mandilón, la gorra, la mascarilla N95, y ya se adhiere a ello pues el uso de guantes, el uso de los lentes, el protector facial, dependiendo de la magnitud de la exposición. Bien, aquí en Facebook Live también hay otra pregunta que coincide Gaby Córdoba con Judith Cela. Indican, un trabajador de salud trabaja 12 horas continuas, ¿no? En el servicio de COVID, ¿es necesario cambiar el EPP? ¿Cuántas veces es necesario cambiar? Si tenemos a un profesional que trabaja en el área COVID, pues sería recomendable después de la hora del refrigerio, pues cambiar el mandilón, cambiar, pues cambiar, inclusive debería ser un tiempo de, no solamente hasta la hora del refrigerio, porque estamos a contacto de muchos pacientes, pero recordemos que también nosotros no estamos, estamos a un distanciamiento, no estamos cerca totalmente al paciente, existe un distanciamiento. Lo que tenemos que evitar es, generalmente los profesionales que laboran en estas áreas de COVID no trabajan en otras áreas y no tienen contacto con otros espacios limpios o con áreas de hospitalización. Por eso es que mucho se recalca, ¿no?, que el profesional que trabaja en un área de hospitalización de un hospital no puede ingresar a un área COVID porque está restringido para solamente los profesionales que laboran ahí, que están durante el mes laborando en ese turno, bueno, que han sido designados. Entonces, lamentablemente no se cuenta con todos los EPPs que quisiéramos, no digo por experiencia, pero en las áreas de COVID pues sería más urgente por lo menos hacer un cambio después del refrigerio de los EPPs, sobre todo el mandilón y bueno, los guantes que siempre se tienen que cambiar con cada paciente y y eso, básicamente el mandilón y la gorra, porque la mascarilla, pues eso nos puede durar, la N95 tiene de protección de 12 horas, además si tienen buenos cuidados. Bien, vamos con la última pregunta. Indica Ana, ¿y qué es más recomendable? ¿Usar gorro descartable o gorro de tela para la protección del cabello? Lo más recomendable es la gorra descartable. Lo que sucede es que la gorra de tela puede ser utilizado para cuando ustedes van a salir del servicio y van a ir a sus domicilios si ustedes lo desean, porque no es algo obligatorio, porque como salen de un establecimiento hospitalario, entonces para que ustedes dentro de un auto, del carro o llegando a su domicilio, pues de alguna manera exista una mayor protección para los que le rodean. Pero igual pues hacerse su higiene al llegar a casa, bueno, pero el asunto es que la gorra descartable dentro del área hospitalaria se recomienda porque es de uso descartable,
se descarten en el turno y al próximo pues utilizan otro. Ese es el apropiado. Perfecto, Magíster. Bueno, creo que hemos absuelto todas sus dudas, ¿no? Todas sus consultas, preguntas, todas sus inquietudes que han podido tener. Nuevamente agradecerles la asistencia el día de hoy. También invitarlos a que puedan certificarse, contáctense con sus asesores, quienes los invitaron a este curso. Si tal vez lo invitó algún amigo, ese amigo de dónde, ¿no? Obtuvo esta información, de repente él le invitó porque fue un asesor quien le ha hecho llegar el link de esta conferencia. Bien, también indicarles que Escuela de Salud está organizando un taller presencial de vitamina C vía endovenosa. Bien, el día 24 de julio pueden ingresar al link que les estoy enviando a través del chat. También el link figura en Facebook Live. Pueden ingresar si desean más información sobre vitamina C o también si desean certificarse en este curso de bioseguridad que nos acaba de brindar Magíster Nuri Chumpitas. Bien, sería todo de parte de nosotros. Gracias, Magíster. Gracias a todos por la asistencia nuevamente. Hay que seguir capacitándonos vía virtual, ya sea presencial. Hay que seguir nutriendo nuestros conocimientos. Buenas noches con todos. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias.